comenzar, me gustaría que nos contaras, bueno, quién eres, qué es FUNPES, cómo llegaste acá a hablar conmigo, un Vale, poquito de ti. bueno, mi nombre completo es Leopoldo Benjamín Stein, soy ingeniero de sistemas, eh, egresado de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Tengo una especialización en dirección prospectiva y estratégica para instituciones educativas, con la UNAD también. Hice otra especialización con proyectos para entornos virtuales de aprendizaje con la Organización de Estados Americanos. Y tengo mucha experiencia en la parte educativa, pues desde inicios heredé de mi madre, trabajó 25 años como educadora en el distrito y hemos venido pues trabajando en educación hace muchos años. He hecho parte del equipo de Teaching and Tutoring de Colombia, o sea, TIT. Es una empresa familiar de la cual pues sus socios son familiares míos, aunque yo no hago parte, solamente trabajo parte del proyecto. Esta empresa nació en el año 2002 con la concepción de crear proyectos educativos innovadores. En ese entonces se montó el Teaching and Tutoring, se creó con el objeto de llevar lo que es la educación personalizada, la educación uno a uno. Teaching and Tutoring es pionera en educación personalizada. Y a partir de esa experiencia y de ese bagaje que se fue recogiendo a través del tiempo, 9 años, 7 años después, se vio la necesidad de incursionar en nuevos proyectos, en nuevas áreas, y se creó la Fundación FUNPES, Fundación de Proyectos Educativos Sociales, con el ánimo de llegar a mucho más sectores, con mucho más soluciones educativas. Pues uno de los principios de TIT es que creemos que la mejor herramienta que hay es la educación. Entonces, bajo ese principio, pues se ha venido trabajando y se ha venido pensando siempre en la educación. Entonces se creó la fundación con el ánimo de poder llegar a otros sectores, y es donde nace también y se adquiere el Colegio Mayor Primeros Maestros, que está localizado en la localidad de Engativá, en el barrio La Granja, alrededor de un promedio de 180 estudiantes. Y a través de este colegio también se comenzó a proyectar eh, eh, soluciones educativas enfocadas, digamos que a sectores más deprimidos, más vulnerables. Y se ha venido trabajando durante todos estos años de la mano entre TIT y la Fundación en proyectos muy importantes, proyectos como con la Armada Nacional, proyectos en localidades como Engativá, se han trabajado en proyectos grandes como PEGI, que fue un proyecto donde se llevaron unas plataformas educativas a los municipios, a las ciudades de Montería, Pasto, Bucaramanga y Valledupar. Fue un proyecto que se proyectó de tener unas plataformas eh, específicamente para el sector público. Eso fue una iniciativa de las secretarías de educación de estas tres ciudades. Hice parte de ese proyecto, trabajé en él, y pues eso nos dio un importante conocimiento de verlas, a pesar de que se hizo un buen trabajo, una buena plataforma. Eso nos llevó a mirar que el problema de conectividad, que más que tener problemas de plataformas y de llevar contenidos, el problema de conectividad también nos llevó a conocer de mano, a la mano, pues directamente en el terreno, de ver las dificultades que tenemos en Colombia, ¿sí? De problemas de conectividad. Entonces, en términos generales, ahí es donde ha nacido FUNPES, es donde ha nacido TIT, y de la experiencia que hemos tenido de ver que uno de los problemas grandes es la conectividad. Mm. Y haciendo la investigación, pues encontramos que Colibrí
Es un proyecto que, dada su experiencia y sus 20 años también de trabajo, pudimos llegar a conocer la plataforma y creemos y estamos convencidos que es una herramienta importante que nos va a ayudar a resolver muchos de los inconvenientes que hemos conocido. Y gracias a esto, los conocimos a ustedes. Benjamín, Nosotros yo te nos tengo una encontramos en pregunta. este camino. Mencionas que el FUMPES está relacionado con el TIT. ¿Cómo nace esta iniciativa de pasar de un colegio privado a un emprendimiento social? O sea, qué los hace emprender? O sea, no solamente quedarse con el colegio, sino salir a apoyar a comunidades vulnerables. Bueno, la iniciativa es de que al conocerla, primero conocer en TIT las dificultades de la educación, de que pensamos que la educación debe ser individual, como individuos, cada uno debe estudiar a su propio ritmo y encontramos que en muchos estudiantes, jóvenes, la mayor dificultad que encuentran es, por ejemplo, la adaptación. El colegio no es para todo el mundo, no todos socializan lo mismo, no todos pueden estudiar al mismo ritmo, no todos pueden alcanzar sus metas, no todos socializan igual. Entonces, eso nos llevó a trabajar en TIT en una educación uno a uno, donde es un estudiante, un profesor. Y a cada uno se le va llevando esa solución. Pero no podíamos quedarnos ahí porque no solamente en el sector privado encontramos ese problema, eso también es en el sector público. En las regiones encontramos ese problema de dificultad de aprendizaje. Encontramos, por ejemplo, por eso lo de las escuelas nuevas, encontramos las dificultades en los jóvenes que han caído pues, en problemas digamos, de dificultades y en entornos deprimidos. Entonces, eso nos llevó a que hiciéramos parte de muchos proyectos a través del Ministerio de Educación y a través de las secretarías de poder participar en proyectos de llevarles soluciones a este sector. Entonces, eso nos ha enfocado mucho en que no solamente es el sector privado, sino en el sector público. Estamos hablando de que el 90% de la población colombiana tiene ese problema de educación, problema de recursos, problemas digamos, curriculares. Entonces, hemos podido participar en muchos proyectos que nos han enseñado y nos han mostrado las dificultades y que podemos aportar con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento, aportar a dar una solución a estas regiones. Entonces, por eso nos hemos enfocado en sectores deprimidos, en regiones, por ejemplo, pues alejadas, y a eso le estamos apostando, a poder llevar este tipo de soluciones porque creemos que como compartimos con Colibrí, seguramente contigo, Nicolás, con la fundación de ustedes, donde todos tenemos derecho a una educación de calidad. Entonces, es llevar esa educación y esos recursos a estas regiones. Entonces, eso nos ha llevado a pensar en estos proyectos y bueno, hemos participado en muchos proyectos de este tipo y bueno, el año pasado pues ganamos un premio, se ganó, fue un PCTIT, un premio en este tipo de proyectos de ser una solución educativa del sector privado, a dar una solución a este tipo digamos que de personas o de instituciones. Entonces eso nos ha llevado a cada vez estamos más convencidos y cada vez le metemos más la ficha, como se dice, a este tipo de proyectos y creemos que fundaciones como la tuya, fundaciones como ACESCO, fundaciones como FUMPES, y que estamos pensando en que la educación es la mejor herramienta y la que todos debemos tener una oportunidad de tener una educación de calidad. Yo pienso que en esa medida, pues, aportar un granito de arena a las soluciones de hacer patria y de ser país. Me gustaría como profundizar en un tema que me parece chévere ahí, y tú nombras que TIT es pionero en educación personalizada.
Y esto claramente contrasta con la educación que se tiene en los colegios, por así llamarlos tradicionales, donde se piensa que todos los estudiantes son como homogéneos, ¿no? Y se les mete como en baches, como en lotes casi que industriales a un salón y se les dicta clase a todos al mismo tiempo de la misma manera. Entonces, en efecto, esto que tú dices de la personalización de la educación es de las innovaciones que el sector requiere, porque lo tradicional que es el modelo de fábrica, ¿no? Como pensar que es un producto homogéneo que se le pone una nota al final, ya está mandado a recoger. Eh, en FUNPES aplican de alguna manera esta metodología, este pensamiento de TIT, como que lo replican tal vez en su colegio en concesión o lo llevan en sus proyectos, o cómo aplican esta visión que tienen innovadora en TIT en sus proyectos sociales. Bueno, la idea y lo que hemos venido haciendo es llevarla precisamente también al colegio, o sea, con la misma filosofía y en los diferentes proyectos, o sea, en los proyectos que hemos trabajado, por ejemplo, en formación para adultos, en formación para niños desescolarizados. Entonces, hemos tenido la experiencia de llevar lo que hemos aprendido y se ha capitalizado en TIT, de ver jóvenes, por ejemplo, que no socializan, jóvenes que han tenido dificultades, por ejemplo, que tienen deportistas, ¿sí? En el caso bueno, vemos que Falcao fue uno de los, de que estuvo en TIT, fue egresado de TIT. Entonces, de ver deportistas que sus condiciones no pueden dedicarle el tiempo completo al colegio. Entonces, sus tiempos son distintos a los tiempos de los demás. Entonces, eso hace que pensemos en que cada uno debe tener su oportunidad. O sea, nosotros, lo que tú dices, no podemos en esa política de rebaño de todos en las mismas condiciones, no. Creemos que hay que individualizarla, hay que personalizarla, y que cada quien debe estudiar al ritmo que le toca. No todos tocamos violín, no todos tocamos flauta, no todos tenemos las mismas capacidades para uno u otro instrumento, pero si a todos les dedicamos el tiempo que requerimos, la educación, vamos a llegar todos a ese punto. Y eso nos lo ha demostrado la cantidad de estudiantes que se han podido graduar de TIT en esas condiciones y que han podido llegar a la universidad, que no pensaban que podían llegar a ser bachilleres. Y con esta metodología han llegado a poder ser bachilleres y eso lo hemos llevado a las regiones. En muchos proyectos, en más de 70 proyectos que hemos trabajado, nos hemos dado cuenta que sí, eso funciona. La educación personalizada funciona y es una solución. Muy chévere, muy chévere. Eso me recuerda mucho un libro que estaba leyendo que se llama Reinventando los colegios. Y justamente una de las características de los colegios, de lo que se llaman del futuro o del paradigma de información, ¿no? Que es como la superación del paradigma de las fábricas, involucra reconocer la individualidad y que cada estudiante es único. Y la manera de salir de esta enseñanza de rebaño sería como a partir de un currículo sólido, de unos objetivos claros y de un currículo que no mida tiempo, sino que mida maestría. Por ejemplo, no es cuánto tiempo tú estás sentado en un salón de clases, que es lo que se mide generalmente tanto en el colegio como en la universidad, ¿no? El crédito Carnegie, el crédito universitario lo que mide es cuánto tiempo uno estuvo sentado en un lugar, eso es, y luego cuánto tiempo estuvo trabajando, entre comillas, en la casa, pero un currículo moderno que reconozca las individualidades, más bien reconoce las habilidades y la maestría que se tiene. A mí la metáfora, la analogía que me gusta mucho es la de las artes marciales, ¿no? Que tienen cinturones y tú puedes pasar en el cinturón el tiempo que sea necesario hasta que consigas las habilidades para pasar al siguiente cinturón. Tú no llegas a cinturón negro por estar determinado tiempo haciendo karate o taekwondo, sino porque pasaste por cada uno de los cinturones amaestrando cada una de las patadas, cada uno de los puños, cada una de las figuras, de los saltos, de los rompimientos y ahí sí pudiste avanzar. Mientras que pareciera que el sistema educativo lo que hace es medir el tiempo y luego intentar medir como a través de un examen estandarizado como el ICFES si pasó algo o no pasó algo. Entonces, me gusta mucho esta iniciativa del TIT, me gusta mucho este proceso de innovación. Eventualmente me gustaría como chismosear los currículos, conocerlos, como por conocer un poquito más a fondo cómo trabajan, porque yo sé que ahí es como el oro y donde ustedes tienen como ese fuerte que les permite hacer eso.
Cambiamos un poquito de tema, hablemos de Colibrí, que es lo que ambas fundaciones implementamos. Benjamín, este video lo estamos haciendo también para socializar lo que es Colibrí. ¿Cómo definirías Colibrí de manera sencilla? Nosotros decimos que es una mezcla entre Encarta 99 con Google Classroom. Es como una mezcla entre estos dos sin internet. ¿Cómo lo definirías tú simplemente en unas pocas palabras? Yo la definiría como una solución de llevar es un kit completo de llevar una solución educativa de contenidos, de metodología y de planificación a una institución y digamos, a una región. Digamos que es el kit, es digamos, el portacomidas completo, donde va todo en uno y una planeación. O sea, no es, porque hay un concepto que se cree que tener un computador y un disco duro con contenidos y mandarlo a una región, eso ya es una solución. Yo pienso que no. Yo pienso que ese concepto de que llevarlo en esa forma no es llevar una solución. Es parte de un concepto, pero no es una solución. No es, sabemos que los contenidos que hay en Internet de muy buenas calidades, muy buenos contenidos, no todos tienen acceso a Internet. Entonces, ¿qué hace Colibrí? Colibrí es el kit perfecto. Es la maleta donde podemos llevar cada uno de los elementos, porque llevar el contenido, llevarlo planificado, y no solamente eso, sino poderlo medir. O sea, que lo que nosotros podemos medir, podemos controlar. Entonces, poder medir esos avances es muy importante. Y eso es Colibrí. Ese es el kit completo que podemos llevar. Digamos, es como si estuviéramos en el término, en la analogía de la cocina. No solamente estamos mandando el mercado, estamos mandando la olla, estamos llevando la receta, llevamos el cocinero, llevamos todo, llevamos el paquete completo y sabemos cómo se están nutriendo. Eso lo definiría yo así de Colibrí. Cuéntame un poquito más acerca de dónde y cómo han implementado Colibrí durante la pandemia y por qué ha sido importante este software pedagógico, especialmente durante la pandemia también. Bueno, a raíz de la pandemia, o sea, indudablemente eso nos llevó a pensar muchas situaciones, ¿sí? Y al conocer Colibrí, vimos que era una solución de conocer la experiencia donde en más de 200 países ha estado trabajando, donde se ha fortalecido Colibrí. Conocí experiencias de emprendedores en México, de Colibrí, donde vi que habían llegado. Uno de los muchachos me decía, cuando yo hablaba de Colibrí antes de la pandemia, nadie me escuchaba y decía que estaba loco. Cuando llegó la pandemia, no tenía manos para mostrarles cómo era Colibrí y cómo llegar a Colibrí. Entonces, fue el sentido y me llamó mucho la atención esa experiencia, porque cuando, él me decía, cuando antes yo llegaba y trataba de regalar mi tiempo para que lo entendieran, ahora todos quieren mi tiempo para que implemente Colibrí. Eso en México, y me gustó mucho la experiencia, conocí otras experiencias en Brasil, y eso nos llevó a pensar de que estamos en el camino correcto. Entonces, comenzamos a hacer nuestro primer piloto con el Colegio Mayor Primeros Maestros, decir, bueno, miremos a ver si eso que estamos viendo es cierto. Comenzamos a implementarlo en el Colegio Mayor Primeros Maestros, y ahí comenzamos a tener una escuela de aprender, de llevar, de mirar cómo era el enfoque, cómo lo recibían los profesores, cómo lo recibían los estudiantes, cómo podíamos implementarlo, cómo podíamos orientarlo. Y esa experiencia, pues, en muy corto tiempo, pues, fundaciones como ACESCO se dio cuenta, los hemos dado a conocer, y ellos han creído en nuestro proyecto y iniciamos el proyecto en Malambo, en el Colegio Huellas de la Esperanza también, apoyados por la Fundación ACESCO. Y la experiencia ha sido muy linda, porque profesores que no habían tenido esta herramienta, que no habían tenido, o sea, que llevar una fotocopia a llevar un contenido en una memoria o en una tablet, la diferencia es muy, muy grande. Entonces, la experiencia ha sido muy bonita y yo pienso
que vamos por buen camino los que estamos trabajando en esta línea. Total. Una última pregunta para empezar a cerrar. Eh, ¿Cómo te imaginas post pandemia el sistema educativo, los colegios, en tanto el uso de Colibrí eh, como una herramienta? La pregunta es, ¿tú crees que Colibrí se va a quedar o simplemente está para la pandemia por el tema de la conectividad o es una herramienta que tiene futuro en los colegios en la situación post pandemia? Bueno, yo lo veo, primero lo veo como la herramienta del presente y del futuro. O sea, Colibrí quedó, no es como la pandemia, o sea, como el virus se quedó, Colibrí se queda y pienso que mientras que el 90% de la población mundial no tenga internet, Colibrí será siendo pionera y en el momento que todos tengamos internet, Colibrí seguirá funcionando, porque la tendencia va a ser una educación blended, o sea, combinada 100%. O sea, la educación va a seguir, ya los salones van a ser inteligentes, los libros van a ser las tabletas, van a ser unos trabajos colaborativos y Colibrí está enfocado hacia ese sentido, va a seguir, al contrario. Yo pienso que entre más conocemos y más caminamos, más seguro y certero estoy que Colibrí va a quedar por muchos, muchos años. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Benjamín, esas eran las preguntas que tenía preparadas para ti. Agradezco mucho tu tiempo y pues el lazo que estamos construyendo entre FUNPES y FE. Como tú bien dices, Colombia es bien grande y hay que empezar a llegar a muchos más lugares con la innovación, tanto tecnológica como educativa, con buenas prácticas basadas en la evidencia científica y con muchas ganas de transformar la realidad para las poblaciones vulnerables y con dificultades que tú bien describiste. No sé si quieras cerrar esta pequeña charla con algo, no sé, que se te ocurra. No, yo pienso, Nicolás, o sea, somos dos generaciones muy diferentes, pero mirando hacia el mismo punto. eh, eso es lo importante. O sea, aquí el tema generacional, los milenios o nosotros, los cuchos, como nos dicen, yo pienso que tenemos que transformarnos. La transformación en la educación y las políticas tienen que cambiar, indudablemente. Tenemos que seguir apostándole y apuntando hacia la educación individual, hacia el uno a uno, hacia la formación como individuos, a pensar como personas. Y si seguimos en el mismo camino, o sea, fundaciones como la tuya, fundaciones como FUNPES, fundaciones como ACESCO y muchas fundaciones y mucha gente en el país que le apuesta, que sabe que la educación es la solución y en el mundo entero todo el mundo sabe que es la educación. Si seguimos apoyando a nuestros niños y a nuestros jóvenes en estos proyectos, pues el cambio va a ser mucho más rápido y el cambio va a ser efectivo y el cambio va a ser social y el cambio va a ser, digamos, mental y espiritual. Va a ser humano. Vamos a ser una muy buena sociedad. Yo pienso que debemos dejar en nuestra sociedad hacia el futuro, hacia siempre apuntándole a una buena formación y a una buena educación. Eso sería lo que podría cerrar y De acuerdo. agradecerte a ti por este tiempo y felicitar por esa iniciativa y por dejar otros sueños, por buscar nuevos sueños enfocados a la educación y sobre todo a sectores que más lo necesitan. Te felicito también. Muchas Gracias, gracias, Nicolás, Benjamín. por el tiempo. Y pues bueno, también agradecemos a todas las personas que nos vayan a acompañar viendo este video. Les mandamos un saludo y los invitamos a conocer el proyecto de FUNPES. Es un proyecto muy bonito. Van a encontrar su link en nuestros comentarios, en nuestra descripción. Entonces, pues bienvenidos a los que nos acompañan en FE, pues también acompañar a FUNPES y ser testigos de la transformación de la educación en Colombia.